Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo Rivera y vamos a hablar sobre los negocios y comunicación intercultural. En esto vamos a hablar sobre 6 temas hegemónicos sobre la negociación, fundamentos culturales, negociación intercultural y la comunicación intercultural, los métodos que se resuelven ante el conflicto y los protocolos que vamos a utilizar en negocios internacionales. Como sabemos, la negociación se refiere a un proceso mediante el cual dos o más partes llegan a acuerdo sobre un asunto de interés o común. Los fundamentos culturales es un tema de aspecto básico cultural, cómo influye en la manera de negociar y lo cual se analiza diferentes culturas, se determinan y perciben los conceptos como tal a través del tiempo. La negociación intercultural se explora cómo las diferencias culturales afectan a las negociaciones internacionales. La comunicación intercultural se centra en sí en las habilidades necesarias para comunicarse efectivamente entre las culturas. Los métodos de resolución de conflictos, vamos a ver cómo se puede utilizar diferentes técnicas, enfoques para resolver estos conflictos, incluyendo la negociación, mediación y arbitraje, etc. Y el protocolo de las negociaciones internacionales, lo cual aborda esta etiqueta y el protocolo, lo cual se debe seguir según un contexto el que se quiera. Bueno, ¿qué es la negociación? Es un tema fascinante y sumamente relevante, el cual la negociación es un proceso de comunicación entre dos o más partes con el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso. Este proceso implica la identificación de los intereses, la búsqueda de soluciones y la creatividad que construye en relaciones a largo plazo. Los tipos de negociaciones, existen diferentes tipos de negociaciones, como lo sabemos, la distributiva, la integrativa, etcétera, donde la distributiva se enfoca en un recurso limitado, por ejemplo un pastel, donde las partes quieren obtener la mayor parte de la porción. La integrativa, donde quieren ver todos salgan con beneficio mutuo, y la mixta, donde se trata de mayoría de negociaciones donde hay comunes divergentes. Las técnicas de negociación ante la globalización de un panorama hay la preparación, la comunicación efectiva, la gestión de conflictos y la adaptabilidad. Empatía y creatividad, donde la importancia de negociación es asegurar que la participación de los múltiples actores que estén interactuando correspondan en sí a un desarrollo sostenible, la cual la negociación es fundamental. En estas negociaciones que se han dado últimamente se llega a alcanzar las ODS, lo cual implica una colaboración de múltiples actores como los intereses diversos, una participación institucional entre estos, lo cual garantiza una legitimidad, una sinergia, lo cual aprovecha las fortalezas y recursos de diferentes actores para lograr un mayor impacto. La sostenibilidad, lo cual son acuerdos más sostenibles en el tiempo que reflejan la necesidad y prioridades donde se encuentran estos involucrados. Ok, hablaremos sobre la cultura. Este es un concepto amplio y multifacético, lo cual ha sido definido en diversas maneras a lo largo de la historia, algunas de las cuales incluimos el concepto de conjunto de creencias, valores, costumbres y formas de la vida de un grupo social. En definición, esto enfatiza los aspectos intangibles de la cultura, las ideas, las creencias y los comportamientos de las personas que tienen a lo largo de este tiempo. Todo este tiempo ha sido creado por el ser humano. En definición, es el lenguaje, la religión, las tradiciones, un patrón de comportamientos adquiridos. Esta definición es la naturaleza dental de la cultura que se transmite de generación en generación. En esencia, la cultura es un lente en el cual vemos todo el mundo, donde da sentido nuestras experiencias. Los tipos de culturas que podemos variar sería bajo la religión, la cultura corporativa, de varios grupos socioeconómicos, y también por las edades. Por la cultura vemos así regiones geográficas determinadas como la cultura como la nuestra, latinoamericana, asiática o europea. También vemos culturas corporativas, conjunto de valores y creencias y normas que incluyen entre los empleados, los jefes, etc. También bajo grupos socioeconómicos, esto se rige bajo las clases sociales, donde vuelven a ser culturas distintas, reflejan sus valores, estilos de vida, consumo y las oportunidades que tienen estos a lo largo de su vida. Y por las edades, ya que generación tiene una propia determinación de cómo transmiten sus ideas por eventos históricos, avances tecnológicos. Las
influencias de la cultura en la negociación internacional. Esto es un factor que determina en sí la negociación internacional, ya que vemos bajo nuestras propias perspectivas, valores, comportamientos y expectativas de qué cultura, las normas, costumbres y formas de comunicarse generan malentendidos. ¿Cómo podemos adaptarnos? Ante esta responsabilidad es corta. Ambos debemos tener una negociación internacional, ambos debemos poner de parte, ser flexibles, ponernos una disposición de adaptarnos a las costumbres y expectativas de la otra persona ante la negociación y ponernos ante una cultura local en los términos y protocolos y etiqueta, lo cual hablaremos después. No obstante, esta expectativa no debe ser un impedimento para que nosotros como parte local podamos comprendernos a los que nos puedan visitar, siendo en el efecto. En sí, las alianzas interculturales ante la agenda del desarrollo sostenible, las ODS que vamos a hablar, ya que esto está enfocalizado en la comunicación intercultural, para poder unir fuerzas a los países que puedan compartir sus conocimientos y tener recursos y expectativas que pueden encontrar soluciones innovadoras y en sí efectivas. La cultura juega un gran papel ante la confianza, el respeto mutuo, la comunicación efectiva, la cual la comunicación efectiva es la comunicación intercultural, clave para evitar malentendidos, garantizar que todos los participantes se sientan escuchados y valorados, y en sí la adaptabilidad de esto. Vamos a ver cómo las formas que en estas incluyen pueden diversificar modelos comunes como el individualismo, el colectivismo, de arriba abajo y consensual y basado en intuición y basado en datos. En sí, el proceso de comunicación intercultural es la comunicación en un proceso complejo que implica la transmisión de mensajes entre personas de diferentes culturas. En este proceso puede verse afectados diferentes aspectos como las barreras lingüísticas, diferencias culturales, percepciones y estereotipos, y también la kinestesia, lo cual es comunicación no verbal en sí, como gestos, expresiones faciales, signos, etc. En sí podemos ver como tal los fallos en la comunicación intercultural que pueden haberse en un futuro. Estos pueden tener consecuencias negativas ante los aspectos personales y profesionales. Algunos de ellos podrían ser malentendidos, ofensas culturales, conflictos que se dan en diferencias que conducen a desacuerdos. En sí, ¿cómo podemos evitar? Podemos evitar comprendiendo el lenguaje verbal, los códigos y las convenciones que vamos a hablar. Para comprender un poco más de esto, debemos entender que el lenguaje verbal es un sistema de símbolos utilizando para poder comunicarse a través de códigos, convenciones lingüísticas, en lo cual viene aplicado el vocabulario, la gramática y la pragmática, lo cual son diferentes usos del lenguaje de diferentes contextos sociales. Y también en sí tiene bastante relevancia el lenguaje no verbal, lo cual su objetivo en sí es comprender la importancia del lenguaje no verbal ante la comunicación intercultural y cómo esto afecta, identificar diferentes formas de lenguaje no verbal y sus significados a nivel del mundo, ya que un signo puede ser diferente de diferentes países, analizar el lenguaje no verbal en sí y cómo puede afectar la interpretación de los mensajes ante las discusiones, presentaciones de formas, y se puede realizar ejercicios prácticos, lo cual mejora una conciencia del lenguaje no verbal y la capacidad de interpretar estos signos. En sí, la comunicación no verbal incluye todos estos aspectos de la comunicación que no se expresa a través de lo de hablado o escrito. Ante la proximia, el uso del espacio personal, la kinestesia, los movimientos del cuerpo, como gestos y expresiones faciales, en las cuales podrían ser esta, etcétera. Las paralingüísticas, los aspectos no lingüísticos del habla, el tono de voz y el volumen, ya que puede ser un poco corto y también un poco alto. Y las apariencias, podemos observar que si es que hay unos malos entendidos, se puede utilizar métodos alternativos ante esta resolución, como el método alternativo de resolución de conflictos MARC, lo cual es un conjunto de procedimientos que busca resolver las disputas sin necesidad de recurrir a los tribunales,
a través de métodos populares como la negociación, mediación, conciliación y arbitraje, lo cual la negociación es el proceso más básico donde las partes involucradas buscan llegar a un acuerdo mutuo en una comunicación directa. Si es que no se logra, se hace una mediación, lo cual implica una intervención de un tercero o el mediador. La conciliación es igual a la mediación con el papel más activo del conciliador, o sea, del mediador como tal, quien puede sugerir posibles soluciones. El arbitraje es un tercero neutral, el cual es el árbitro, el cual escucha a ambas partes y él decide por estas partes. En sí, la negociación es el proceso, como había comentado, un proceso básico de la resolución de conflictos, lo cual se llevan las propuestas, hay concesiones de las partes involucradas y su objetivo es llegar a un mutuo acuerdo que pueda ser más formal o informal, etc. La mediación, como había comunicado, es un proceso en el cual está estructurado que un tercero neutral o mediador facilite la comunicación entre ellos. Unos tips podría ser la escucha de ambas partes, facilitar la comunicación, generar opciones y fomentar el acuerdo que ayude a estas partes a llevarse a un consenso. El arbitraje es un poco más extenso, lo cual es un proceso más formal que la negociación y la mediación, en el cual el arbitraje es un tercero neutral. El árbitro escucha a ambas partes presentadas por las partes, emite una decisión vinculante. El árbitro puede ser un experto en la materia, como un abogado. Puede ser una de las ventajas, puede ser la flexibilidad, la rapidez, la confidencialidad, el costo efectivo y la preservación de las relaciones. Ok, y para continuar, voy a hablar sobre lo que es en sí, había comentado antes, sobre las etiquetas, saludos, presentaciones ante la negociación intercultural. Esto es muy efectivo y en sí es muy necesario, ya que los saludos y presentaciones son la primera impresión que se lleva a cabo ante una negociación internacional. Puede marcar el tono de toda la interacción, lo cual es crucial para conocerse, respetarse sus costumbres, como la forma de saludar, la orden de la presentación, uso de nombres y títulos, ya sea considerar los títulos profesionales, el apellido de la persona y los nombres compuestos. En sí hay también el intercambio de tarjetas, como la presentación de tarjeta, la recepción y el trato que se le da a esto. También en algunas negociaciones implica un poco de comida para poder entrar en confianza ante la jerarquía de las mesas, el tema de conversación y los modales que hay en la mesa, como podemos observar en las películas. Saben tener diferentes, bueno, en sí en la vida real hay diferentes utensilios, los cuales su uso es para diferentes cosas, como para el postre, la sopa, etc. En sí igual las formas, los colores viene incluido, ya que ellos también expresan, y en sí como un plus podría utilizarse los regalos, lo cual es un significado cultural, el envoltorio y también la presentación de este como tal. Espero que les hayan entendido el tema. Esto sobre todo sobre las negociaciones, las relaciones, cómo estas influyen en la negociación y comunicación intercultural, para que ustedes puedan comprender más sobre el tema. Si no es más, muchas gracias por la atención. Hasta luego.